En vivo con Javier Germinario para hablar de un caso que ayer era positivo y hoy es negativo, Javier. Así es, Martín, vos sabés que habitualmente hay una serie de normativas que tienen que ver con la prevención y con mantener la privacidad de las personas a quienes les va dando positivo el diagnóstico de coronavirus, pero bueno, las redes sociales hacen su propio trabajo y en algunos casos trascienden nombres, apellidos, en algunos casos los pacientes incluso hasta han conversado con nosotros porque tienen la necesidad de expresar cómo están atravesando esta situación. Bueno, trascendió después de darse a conocer el último parte oficial, cuando se incorporaba un paciente positivo por COVID-19, que se trataba de un profesional de la salud que tenía su actividad en este centro donde estamos ubicados nosotros, que es la unidad cardiológica clínica, que está ubicada aquí en la calle Rawson. Este lugar donde comenzaron a realizarse una serie de averiguaciones y también de procedimientos que tienen como objetivo, bueno, dejar tranquilidad para las personas que se han atendido en este lugar en los últimos días y también para los profesionales que llevan adelante su tarea. Mientras eso se realizaba, se hizo un segundo test al mismo profesional que ahora dio negativo. Por eso estamos todavía en el proceso en el cual, antes de que se dé a conocer el próximo parte oficial, hay que ver si deberá descontarse o no este caso para una persona que vuelve a ser un paciente, que vuelve a ser un caso que se suma, además profesional de la salud, con lo cual venimos en la misma línea de los últimos contagios, pero que más allá de que ahora pueda ser o no descontado de la lista, igual se va a quedar cumpliendo la cuarentena en el aislamiento. De todo esto, Martín, vamos a hablar con Horacio González, que es uno de los directivos de este centro, a quien le agradecemos mucho que nos reciba, un poco para aclarar toda esta situación, pensando en ustedes mismos, en su seguridad, en sus familias y en la de los pacientes en general, ¿no? Sí, hola, buenas tardes y bueno, muchas gracias por venir y sí, por supuesto, nosotros más que nadie queremos aclarar, sobre todo para dar tranquilidad a los pacientes de nuestra institución. Bueno, lo que ustedes han podido averiguar en zona sanitaria, digamos, el procedimiento que deben seguir, les permite incluso reabrir y no hace falta hacer el seguimiento a personas que hayan tenido algún tipo de contacto, que hayan pasado por este lugar en los últimos días. Claro, nosotros nos enteramos en realidad anoche de este caso positivo, de un médico que vamos a aclarar, no es de la especialidad, no es cardiólogo, digamos, pues muchos de nuestros pacientes estaban preocupados. Al enterarnos de que eran positivos, nos habían dicho extraoficialmente que podíamos seguir trabajando, pero bueno, creíamos, a última hora de la noche nos reunimos y bueno, creíamos atinados al menos hasta definir cuál era la conducta del control epidemiológico, de todo el protocolo que hay que seguir, cerrar las puertas en el día de hoy para preservar la salud nuestra y la de nuestros pacientes, que es lo que más nos importa. Van a reabrir el próximo lunes, ahora vamos a estar conversando acerca de eso, pero necesitamos detenernos en un aspecto puntual de lo que ha sido esta situación. Un estudio, un análisis le da un resultado positivo, 24 horas después otro le da el resultado opuesto. Es una señal de poca confianza en los test, alguno pudo haber fallado, el virus pudo haber estado y ya no está, cualquiera de estas situaciones puede darse. Bueno, desde ese punto de vista es difícil, digamos, como cardiólogo, porque inclusive hasta los mismos infectólogos les cuesta dar esa explicación. Imagínate en el caso nuestro que estamos más que alejados de este tipo de cosas. Pero lo que le decían los otros medios, me parece que si, o sea, a él se le hace un test totalmente asintomático en otra de las instituciones donde trabaja y bueno, da positivo. 24 horas después, aparentemente, nosotros a ciencia cierta no lo tenemos certificado, pero bueno, como que da negativo. De todas maneras, me parece que una cosa totalmente atinada, que al tener en este contexto de pandemia, al tener un caso que está positivo, hay que seguir en esa línea y tomar todos los recaudos del caso. Lo que sí, lo bueno de todo, de nuestra institución, digamos, es que como trabajamos con pacientes de relativamente alto riesgo por el tipo de especialidad que es, se toman todas las normas de bioseguridad y de protección, tanto para el médico como para el paciente. Eso nos permitió, digamos, que cuando analizamos el contexto epidemiológico de la situación en la que ocurre, no hubo
hubo, a pesar de que atendió a sus pacientes el día miércoles, a la mañana no hay en la ciencia cierta ningún contacto estrecho ni con los pacientes, ni con el personal de salud, ni con el resto de los médicos que estaban. Con lo cual eso nos permite no solamente reabrir, sino también no tener que hisopar, no tenemos que hacer prácticamente ningún control. Sí vamos a mantenernos en contacto con los pacientes que atendió este médico para ver la situación clínica de cómo se encuentra. Estamos hablando de los del último miércoles, pero tal vez hacia atrás también habría que hacer algún tipo de trazabilidad y en todo caso alguna recomendación para esas personas. Bueno, no, en ese aspecto, eso bueno, es una de las preguntas que nosotros hacíamos también. Pero como es una cosa que es atípico, digamos, ¿por qué? Porque es asintomático, es una persona asintomática en donde hay un test positivo, digamos. Entonces, en ese caso, según el protocolo del Ministerio de la Provincia y según el control epidemiológico, uno toma desde el momento en que el test es positivo, es decir, de cuando fue de ayer. Entonces, bueno, tenemos que, o del miércoles a la noche o ayer a la mañana, digamos. Entonces, es de ahí para adelante, digamos, los que tenemos el control. De todas maneras, como él había estado el miércoles atendiendo acá, bueno, tomamos todas las medidas, los recaudos del caso. Para los pacientes que puedan acercarse acá a la reapertura, ¿alguna recomendación, digamos, o cuestiones que deberán considerar? No, vamos a seguir trabajando con las mismas normas de bioseguridad, con un monitoreo estricto tanto del personal médico y no médico, como veníamos haciendo, digamos, de control de temperatura, control del olfato, antes de comenzar a trabajar, que bueno, eso fue lo que nos permitió, digamos, no tener situaciones más complejas, digamos, de lo que ya nos ocurrió lamentablemente, pero vamos a seguir en esa misma línea. Muy amable. No, faltaba más y muchísimas gracias. La palabra, Martín, entonces, de uno de los directivos de esta unidad cardiológica clínica, que volverá a abrir el próximo lunes. Se van a mantener, como queda claro entonces, las medidas preventivas para los pacientes en general. Y bueno, para reforzar lo que decíamos al principio, el médico que tuvo en 24 horas 2 tests con resultado opuesto deberá guardar la cuarentena. No profundizamos mucho sobre su estado de salud porque al estar asintomático sabemos que, bueno, cuida ese aislamiento sin estar sobrellevando ninguna patología con síntomas que lo estén afectando. Javier, muchas gracias.